Padre, nos humillamos en este momento. Perdona si te fallamos en la semana. Perdónanos si te hemos ofendido aún en este mismo instante. Perdónanos, Señor, porque muchas veces por nuestro alejamiento contigo ni siquiera tenemos claro por qué nos sentamos los sábados en tu casa de oración. Pero hoy, Señor, queremos aprender con tu palabra. Instrúyenos, por favor. Danos entendimiento. Danos sabiduría y sobre todo humildad para aceptar el error de cada uno de nosotros. Y permita, mi Dios, que no sea palabra humana, ofensa humana, sino que sea tu voz hablando a través del Espíritu Santo. Por favor, abre nuestras mentes. Ayúdanos a aceptar. Quita la egología de nuestro corazón. Quita el orgullo de nuestra vida. Quita toda la parte egocéntrica de nuestro corazón y haznos aptos para escuchar tu santa palabra. En el nombre de todo nombre oramos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Bien. Antes de iniciar el mensaje de esta mañana, la parte más importante de este mensaje, y por favor preste mucha atención, yo quiero sacarlo en 35 minutos. En mi celular tengo las 11:06, comienza el tiempo a correr. Si usted no tiene conocimiento de lo que hoy voy a hablar, de lo que hoy voy a decirle, es mejor que mantenga los oídos bien atentos, abróchese el cinturón, agárrese de la palabra de Dios, porque Dios quiere hablar esta mañana a la iglesia de Escandia. Nosotros estamos llegando a un punto donde necesitamos parar de jugar con Dios. Nosotros estamos llegando a un punto donde necesitamos de humanizar el nombre de Dios. Llegamos a un punto en el cual hablar suave a la iglesia es bueno. Hablar con mucha rectitud, honestidad y claro en lo que dice su santa palabra, muchas veces se vuelve ofensivo. Pretendo esta mañana no ofenderte, pero sí presentarte palabra de Dios. Es tiempo de parar. Es tiempo de poner un alto y pensar como adventistas del séptimo día la época que estamos viviendo. Tú y yo no estamos viviendo una época de los 80 de tiempo de guerra. No, esa época ya pasó. Tú y yo ya no estamos viviendo época de prosperidad. Tú y yo estamos viviendo los tiempos últimos, los tiempos finales. Cristo viene pronto. Entonces, amigo, jugar con Dios ha sido un tema muy sabroso dentro del movimiento adventista. ¿Por qué? Porque hemos llegado a atacarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque hemos llegado a criticar la iglesia nuestra. Cuando criticas a esta iglesia, te estás criticando a ti mismo. Y déjame decirte algo, por muy débil y defectuosa que parezca, mi iglesia es el único objeto supremo que Dios ha dejado en esta tierra. No somos una iglesia cualquiera. No somos religiosidad. Somos el pueblo de Dios. Y quiero que lo entiendas hoy, por favor. Entonces necesitamos dejar de jugar con Dios. Antes de que Dios pierda la paciencia. Y no sé si decir la palabra. ¿La digo? ¿Me dan permiso? Nos ilumine o nos elimine. Una de las dos cosas va a pasar. Dos cositas. Jesús viene pronto. Dios no quiere una iglesia de santulones. Yo no creo en gente santulona. No lo creo. Se lo digo así abiertamente. No creo en los santulones. No creo en la gente que busca la perfección, cuando la perfección la vamos a encontrar en el reino de los cielos. Pero sí creo en el pueblo de Dios que busca a Cristo cada día, porque Dios va perfeccionando su vida con Cristo Jesús. Yo no puedo perfeccionar la iglesia.
Usted no puede perfeccionar la iglesia. Quien perfecciona esta iglesia se llama Cristo Jesús. Él sí la va a perfeccionar. Entonces, entre más enamorados estemos de Cristo, mayor bendición vamos a tener en esta iglesia. Entre más pasión haya por Cristo, bendición tendrá nuestra juventud en esta iglesia. Necesitamos entender qué es ser linaje escogido. Necesitamos entender qué es ser real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, hermano, nosotros necesitamos pensar bastante antes de integrarnos al ministerio de la iglesia del tiempo del fin. Y le voy a decir algo, quiera o no quiera, ya se involucró. Esta iglesia tiene el mensaje de los 3 ángeles. Esta iglesia tiene un mensaje especial. Esta iglesia tiene un legado especial. Entonces déjame mostrarte algo. Regálame la primera filmina. Cuando la ira de Dios se derrame sobre ¿dónde? Sobre la tierra, ¿quién podrá subsistir? Ahora es cuando los hijos de Dios deben demostrarse como dice allí. No, dígalo sin miedo. Debe demostrarse como. Nos cuesta leer eso. Fieles a los buenos, ¿qué dice allí? Ojo, no a la buena vestimenta, principios. No al corte de pelo, principios. No si yo estoy sudando, no, principios. ¿Me está entendiendo este asuntito? Normas es una cosa, principios son otros. Le recomiendo un libro. Cuando toco estos temas. Guía del fariseo para una santidad perfecta, de George Knight. Gamaliel, si no lo tienen, mándame a pedir ese libro, que te lo voy a hacer famoso. Porque ese libro enseña mucho qué es la gracia y cómo manejar los mandamientos de Dios. Entonces, amigo, mira, cuando la religión de Cristo sea más, ¿qué dice ahí? ¿Más qué? No tenga miedo. ¿Tenga más qué? Sea más despreciada, cuando su ley sea más menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro, ¿qué dice allí? Nuestro celo y nuestro valor y firmeza, más, ¿qué dice allí? Inquebrantables. Ojo, nosotros los adventistas nunca vamos a rechazar el sábado ni la ley, pero podemos estar rechazando a Cristo Jesús. La ley no te va a salvar. El estar sentados aquí no nos va a salvar. Lo que nos va a salvar es Cristo Jesús. ¿Estamos claros ahí, hermanos? Entonces, pastor, ¿para qué vengo el sábado a la iglesia? Yo no le estoy diciendo deje de guardar el sábado. Yo no le estoy diciendo deje de guardar la ley. Le estoy diciendo que Cristo es su salvación. Le estoy diciendo que en Cristo está todo. Le estoy diciendo que la gracia es tan abarcante que cubre cualquier pecador. Porque la gracia no ve errores en el humano. Que la gracia no ve tu pasado. La gracia no ve lo que hiciste ayer. La gracia no ve lo que estás haciendo en este momento. La gracia ve la salvación y te lleva a la vida eterna con Cristo Jesús. ¿Vas conmigo en esto? Regálame la otra. El permanecer de pie en defensa, el permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia, cuando la mayoría nos abandone, el pelear las batallas del Señor, cuando los campeones sean pocos, esta será nuestra prueba final. Esta será nuestra prueba. En este tiempo debemos obtener calor de frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su, ¿qué dice allí? De su traición. Amigos, si el pastor predica suave, decía un predicador, y me llamó la atención, si el pastor predica suave, no se preparó. Si el pastor presenta muchas diapositivas del NG de White, es un legalista. Si el pastor trae un carro nuevo, ahí están mis diezmos. Si el pastor tiene un carro viejo, ese hombre no compra carro. Si el pastor se pone sacos así medios
bien finitos, ese pastor, ¿para qué voy a dar mi ofrenda? Si el pastor comienza a hablar fuerte, ese pastor me está ofendiendo. Si el pastor comienza a hablar suave, me aburrió el sermón. Si el pastor hace aquello, yo no sé qué hacer. Bueno, si las hijas del pastor cometen un error, en ese pastor no hay espiritualidad. Hermanos, todo es esto y esto. Fijémonos en Cristo Jesús. ¿Va conmigo en esto? Agárrese, que viene lo bueno. Solo le estoy preparando la mente. No sé si me voy a echar la iglesia encima. Espero no, Nelly. Ahí me das posada en tu casa, por favor. Nelson, me meto a tu carro rapidito. Nomás me lo parqueas ahí enfrente, por favor. Mira, hermano. Necesitamos entender quiénes somos. Necesitamos entender la palabra cuando dice: no usarás el nombre de Jehová tu Dios, ¿en qué? No lo hagas. No lo hagas. No tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano no tiene que ver mucho solamente con ver una estatua, no. No tiene que ver mucho con solo decir, lo juro por Dios. No, nosotros hemos creado tabú. Tomar el nombre de Jehová Dios en vano es decir, yo creo a Dios, pero yo humanizo a Dios. Yo le digo a Dios cómo te voy a adorar. Yo le digo a Dios cuándo te voy a dar. Yo le digo a Dios cómo voy a hacer. Yo le digo a Dios, yo. Y nos convertimos yoyos. Amigo, Dios te dice esta mañana: quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas, tierra santa es. Quita las sandalias. ¿Cuáles sandalias, pastor? No las que andas puesto. Las sandalias de la incredulidad, las sandalias del orgullo, las sandalias de la pereza espiritual, las sandalias del que yo no quiero compartir mi cristianismo con la iglesia, las sandalias donde yo evito mi liderazgo y no me puedo llevar con hermana tal o el hermano tal, porque ese es problema justo. ¿No, hermanos? No. Y no todos vamos para el reino de los cielos, hermano. A ver, si yo y Gamaliel no nos llevamos bien, allí está Gamaliel, ¿qué anda haciendo aquí? Y le digo yo a mi esposa, ya viste a Gamaliel, ahí viene. Te tengo confianza, Gama. ¿Oís? Porque voy a hablar fuerte. Te tengo confianza, Gama. Ahí está el metido de Gamaliel, ya lo viste. Y mírale la sonrisa con esa su camanance, míralo. ¿Me está entendiendo el problema? Hermanos, estamos llegando a una era en la cual hemos dejado de ver a Dios. Comenzamos a ver los problemas, comenzamos a ver la humanidad, pero no vemos a Dios cuando venimos a la casa del Señor. Perdóneme, cuando usted se sienta en esta casa, está mi Padre Celestial que está en el reino de los cielos. ¿Va conmigo en esto? Entonces, la Biblia nos presenta 3 demonios, 3 dioses. La Biblia declara que hay demonios que tienen postura delante de Dios mejor que nosotros. Ojo con lo que acabo de decir. La Biblia nos dice que hay demonios que tienen mejor postura que nosotros delante de Él. ¿Te acuerdas los leprosos? Cuando Jesús llegó, ¿cómo venía el leproso? ¿Cómo venía? Venía endemoniado. De lepra y de demonio venía. Ese sí venía bien endemoniado. Y se encontraron varios demonios, dice. Y todos esos demonios fueron tirados ¿a dónde? A un hato de ¿qué? De cerdos. ¿Qué hicieron los cerdos cuando esos demonios ingresaron? Se enloquecieron y todos se fueron tirados ¿hasta dónde? Al mar. Mira, ¿y qué le dijo el endemoniado? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué tienes contra mí, hijo? ¿Qué me dice la Biblia? Del hombre. Los demonios tiemblan ante la presencia de Dios. A veces nosotros no temblamos ante la presencia de Dios. Cuando hay fornicación en tu relación y tú te olvidas de Dios, tú eres peor que ese demonio que se encontró con Jesús. Voy a tocar la otra parte dura. Cuando tú no quieres dar tu diezmo y ofrenda, tú eres peor
que ese que llegó ante la presencia de Jesús. ¿Quieren ver el primer demonio? El primer diablo, la primera idolatría. Vamos a la Biblia. Abra su Biblia. Regálame la filmina siguiente. Jueces 16, 23. Abra su Biblia. Vamos a ver al primer. El primer Dios que nos aleja de Dios. Jueces 16, 3 dice lo siguiente. Abra su Biblia, hermano. Abra su Biblia. Por eso me gustan los micrófonos inalámbricos. Para darme la vueltecita y ver si están abriendo la Biblia. Abra su Biblia, hermanos. Para que no me crea a mí, créale a Dios. A mí no me crea nada. A mí, conmigo no se moleste, moléstese con Dios, conmigo no. Yo no tengo problemas, que eso estaba escrito así en la Biblia. ¿Estamos listos, hermanos? Vamos a la palabra. Jueces, capítulo, ¿qué le dije? 16, 23. La Biblia dice lo siguiente. Jueces 16, 23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio ¿a quién? A Dagón, su, ¿qué dice allí? Su Dios. Dagón, su Dios. Sigue la Biblia, continúa diciendo. ¿Para qué dice la Biblia? Para alegrarse. Y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos ¿a quién? A Sansón, ¿nuestro qué? Ok. Antes de que Sansón se metiera con Dalila, ¿quién era Sansón? Era un juez, muy bien, hermana. ¿Qué más era Sansón? Un escogido por Dios, muy bien. ¿Qué más era Sansón? ¿Qué más era Sansón? Era de la raza de los nazarenos. Por eso es que Sansón se había dejado crecer el cabello. Porque Sansón era un nazareno. Jesús era un nazareno. Tienes que entender esa parte. Ah, pastor, entonces me dejó crecer el cabello. Ese es problema suyo, no mío. Yo le estoy contando las culturas. Ese ya no es problema mío. Lo que le estoy contando es el asunto. Sansón, antes de que fuera alegría para el dios Dagón, antes de que fuera alegría para los filisteos, antes de que él fuera ese Sansón dominado por el dios Dagón, dice que los filisteos rendían adoración a Dagón para alegrarlos. Ahora mira, el Dios de los filisteos tenía una oposición no ante cualquier pueblo, sino que lo tenía ante el pueblo de ¿quién? De Dios. Sus características: guerra, ¿y cuál es la otra? Y conflictos. ¿Qué es lo que hay en la iglesia a veces? ¿Qué es lo que hay en la iglesia a veces? Ya le voy a hablar como Potter, ¿sí o no? Para que me contesten. Como dice Potter, ¿sí o no? En la iglesia a veces hay guerra. ¿Y qué es la otra cosa? Conflictos. ¿Sabes por qué? Porque el Dios de Israel, Jehová uno es, no está en mi casa, sino quien está en mi casa es el Dios ¿qué? Dagón. Y ese Dios Dagón no pelea solo con tu familia, en la casa cuando hay mucho pleito, creas el problema y adoras a Dagón, y traes a Dagón al templo y comenzamos a tener problemas en la casa del Señor. El Dios Dagón tiene un problema. Su blanco no es el mundo. Su blanco no es la que está en problemas de prostitución. Su blanco no es el que está en alcoholismo. Su blanco no es el que está en la droga. Su blanco no es el que está en fornicación. Su blanco no es el que le está robando diezmo y ofrenda. Su blanco es aquel que está buscando a Dios. Ese es su blanco. Y entonces está el fiel diezmante, pero tiene problemas con los miembros de iglesia. ¿Por qué? Porque el miembro de iglesia se ha alejado de Dios. ¿Ves la importancia de tener a Dios en tu hogar? La importancia de alabar al Señor y derribar los dagones que hay en mi casa. El dagón que está en mi vehículo. Yo no sé si a usted le ha pasado. Pero hay personas que tienen pleitos con su esposa o con su esposo, agarran el carro y en el carro comienzan a discutir solos. Yo me voy
y en el carro van, ay, yo mejor no me hubiera casado con este hombre, no me hubiera casado con esta mujer. ¿Para qué hice eso, Señor? Vos tenés la culpa, me la pusiste en el camino. No, hermano. No, hermano. Busque a Dios. Busque a Dios. Derribe al Dagón y habrá victorias en Cristo Jesús. Regálame la filmina, por favor. Se necesita en el hogar, ¿qué es lo que se necesita? Dígalo, ¿qué es lo que se necesita? La oración, hermanos. Se necesita la oración en la vida del hogar, en la vida de la iglesia, en la vida misionera. Hermanos, viene la famosa campaña para familias, no te lo pierdas. Miguel Ángel Núñez, el doctor, viene aquí a capacitarlos. Aprovechemos, vaya viendo qué familia usted va a invitar. Ya va a entrar un seminario en cada hogar, amigo y hermano. En el hogar necesitamos más oración, mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Nada de oración, nada de poder. Por eso ahí estamos en la iglesia. Ay, déjala y no se preocupe que otras las venden más baratas. Despreocúpese usted de eso. Ahí déjala. Esta es la quinta caída. No, de veras. Gracias. Preocúpese de eso. Es Dagón, está molesto Dagón. Ahí dejen a Dagón. Lo material se recupera, lo espiritual cuesta. Le voy a decir algo, hermanos. Cuando la iglesia no ora, dice allí, si la iglesia fuera ¿cómo? Si la iglesia fuera ¿qué? No, dígalo sin miedo. Si la iglesia fuera ¿qué? Fiel. Fiel en la oración. No se le encontraría ¿cómo? En tantas ¿qué? ¿Cuáles cosas? Cada quien tiene sus cosas. Cada quien, yo tengo las mías, usted tiene las suyas. Yo no necesito estar diciéndole qué es usted y qué soy yo. Usted, cada uno se examina y diga, este es mi problema. ¿Va conmigo? Hermanos, pues la fidelidad en implorar a Dios dará, ¿cómo dice allí? ¿Ricos qué? Resultados. ¿Qué es lo que va a dar ricos resultados? La fidelidad ¿con quién? ¿Con el sábado o con Dios? Conságrate a Dios cada cuánto. Y haz de esto tu primer ¿qué? Eso te va a hacer victorioso. El sermón del pastor no. El sermón del hermano no. El sermón del anciano no. La oración colectiva de la iglesia no te va a volver santo. Lo que te va a volver una forma de ver a Dios es buscándolo a Dios cada mañana. Ahí sí. Regálame la otra, por favor. No, la anterior. Sí. Ah, ok, gracias. Pásame la otra. Hizo Satanás, muchas gracias, un premeditado esfuerzo para corromper. ¿Qué es lo que quiso corromper? La institución de ¿qué? Del matrimonio. Debilitar. ¿Qué es lo que quiso debilitar? Sus obligaciones. Disminuir su ¿qué? Ay, ay, ay. El enemigo no te va a agarrar por un lado, te va a agarrar por varios lados. Si él sabe que no te va a debilitar por el lado de las finanzas, te va a debilitar por el lado de la santidad. Si él sabe que no te va a debilitar por el lado de la santidad, te va a empezar a debilitar por el lado de tus obligaciones. Bueno, tú eres un fiel diezmante, tú eres una persona consagrada, pero todavía no has aprendido a ser disciplinado en ciertas cosas en tu vida y eso te ocasiona problemas. Amigo y hermano, el enemigo tiene varias ramas para distraer a la raza humana y la única forma de vencer al enemigo, esto no es con espada ni con fuerza, sino con tu santo, ¿qué dice la Biblia? Espíritu. Enamorémonos de Cristo Jesús. Amigo, pues no hay forma más segura de borrar la imagen de Dios en el hombre y abrir la puerta. ¿A qué dice ahí? A la desgracia y a qué más. Cuando yo voy a la desgracia y al vicio, cuando yo descuido la santidad, cuando yo descuido la obligación, cuando yo descuido mi relación con Dios, cuando yo disminuyo la santidad con Dios. Amigo y hermano, cuánto la iglesia en los últimos días necesita vivir más cerca de Cristo Jesús. Hermanos, nosotros tenemos un privilegio. Estamos este sábado aquí por convicción de que hoy es el día del Señor.
Y yo creo en eso, hermanos, y lo creo firmemente. Pero no basta solamente con el sábado. Necesitamos ir más allá. Necesitamos humillarnos a Dios y cantar victorias en el nombre de Cristo Jesús. Regálame la otra, por favor. Ay, ay, ay. Bueno, yo no lo digo. A mí, que me mate la letra. Yo no digo esto. El espíritu de la, ¿qué dice ahí? De la chismografía es uno de los agentes esenciales que tiene este enemigo en la iglesia para sembrar, ¿qué dice ahí? Discordia y ¿qué más? Y disensión, para separar amigos y minar la fe de ¿cuánto? En la veracidad de nuestra ¿qué? Posición. Continúa diciendo, hay hermanos y hermanas que propenden demasiado a hablar de las faltas y de los errores que creen ver. ¿En qué más? ¿Me la pusiste? No, ahí está. Hay hermanos y hermanas que propenden demasiado hablar de las faltas y de los errores que creen ver en los demás, y especialmente en aquellos que han dado sin vacilar los mensajes de reprensión y amonestación que Dios, ¿qué dice ahí? Agárrate, hermano. Agárrate. ¿Sabe que a veces queremos cambiar la iglesia diciéndole cómo se va a vestir y cómo se va a cortar el cabello? No te equivoques, hermano. Dios no está interesado en eso. ¿Sabes lo que Dios está interesado? Lo que tú tienes adentro, que se llama corazón. ¿Sabes lo que Dios está interesado? Que tu mente cambie. ¿Sabes lo que Dios está interesado? En limpiar toda la suciedad que tenemos aquí adentro en una cosa que se llama corazón, que bombea. No sé cuántos, doctor, cada cuánto bombea el corazón. 80 por minuto. Dígamelo, por favor. 80 por minuto sentados. 80 por minuto. O sea, va más veloz de un segundo. Corre a 100, imagínense. Cuando corres, llega a 100. Y así como yo estoy predicando, a 160 de seguro. Por allá anda. Amigo, no vea las faltas del hermano. Véase a usted mismo. Vete a ti mismo. O sea, mírate en el espejo. Aprende a amar a Cristo y vamos a aprender a amarnos unos a otros. ¿Vas conmigo en esto? Es sencillo, es materia simple, es matemática simple. 1 más 1, ¿cuánto es? 2. Así de sencillo. Y no es que lo esté agarrando que usted no sabe nada. No, yo tengo personas muy profesionales en esta iglesia. Yo tengo personas aquí que son muy profesionales. Así también tenemos personas que no han tenido la oportunidad de profesionalizar su vida. Pero en lo más sencillo es aprender a amar a Cristo Jesús. Por favor, amigo. ¿Están listos para el otro Dios? Y lo voy a dejar en capítulo, profe. Vengo dentro de 15 días. Vamos al siguiente Dios. Solo la introducción, no lo voy a decir todo. Pero esta sí no la dejo ir, hermana Leti. Esta hay que hablarla. Vamos al otro. Vaya a Mateo 6:24. Ese se llama el Dios Mamón. En otras versiones dice el Dios Mamón. Así lo dice. Así es que, hermanos, este es el Dios Mamón. Hubo un pastor que dijo, no seamos mamones. Y todo el mundo comenzó a reírse. ¿Por qué? Porque pensamos solo en cosas vulgares. Hermanos, aquí estamos hablando con Biblia. No seamos hijos del Dios Mamón. No lo haga. No lo haga. ¿Ya abrió su Biblia? 6:24, abra la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo, ¿qué le dije? 6, versículo, ¿qué? 24. Vamos a la palabra de Dios, vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. La Biblia dice allí, en el libro de Mateo, capítulo 6, gracias, versículo 24, la Biblia dice lo siguiente, hermanos. Vamos a la palabra de Dios. Ninguno puede servir a dos, ¿qué? Porque o aborrece al uno o ama a quién.
o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a quién más. Y en mi versión está una letrita que dice C. A ver, hijita, vos te van a creer, a mí no. Vení. Porque a ella sí le creen ustedes, a mí no, pero a ella sí, porque estoy tocando diezmo. No, ven aquí, que quiero que me lo veas en la mía. Yo no sé si en la tuya está. Pero aquí, no. Aquí, solo hazme un favor. Diles. Ahí hay una letra C, ¿verdad? Ahí. ¿Sí? ¿Qué significa C aquí? Mamón. ¿Escucharon? O sea, riquezas es el Dios Mamón. O somos de Dios o somos del rey Mamón. En el suyo dice, doctor. Así es que en las versiones anteriores está allí. La C equivale a Dios Mamón. En griego. Gracias, doctor. En griego. Eso es lo que significa. Cuando usted traduce riquezas en griego es Mamón. Su traducción verdadera. O sea, el Dios Mamón es un Dios que abarca a todos. Porque está tocando la raíz de todos los males. Vaya a Judas 11, por favor. Judas 11. No me vaya a buscar el capítulo 11, versículo 11. Judas es un solo capítulo. Vaya a Judas 11. Y mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice allí, en el libro de Judas, versículo 11, lo siguiente. ¿Vas conmigo en la Biblia? Ok. Dice la palabra de Dios en el libro de Judas, un libro antes de Apocalipsis, dice la palabra, versículo 11. ¿Lo tiene, hermano? ¿Sí? ¿Todos lo tenemos? Bien, vamos a leer. Dice la Biblia: ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de, ¿qué dice allí? ¿Sabe lo que dicen otras versiones? ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se han lanzado al dinero. Mejor la cierro. Y se han lanzado al dinero en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Sabes lo que tiene detenida la iglesia? Es el egoísmo y la codicia. Los dos males que Dios los llama. ¿Sabe cómo Dios llama la codicia? ¿Lo ha leído usted alguna vez en la Biblia? ¿Lo leemos? ¿Sabe cómo Dios llama la codicia? ¿Cómo? ¿Dónde está escrito? Hermana, yo le voy a regalar un libro a usted. ¿Dónde está? Yo le voy a ayudar, pero no, usted está en lo correcto. Miren, hermanos, el Dios Mamón tiene diferentes tipos de dioses y es un idólatra en su totalidad. Vaya a Colosenses capítulo 3, versículo 5, por favor. Vaya a la Biblia, abra su Biblia. Mira lo que dice la Biblia. Dios de las riquezas, prosperidad, el culto al dinero, el culto a la riqueza, lo espiritual vinculado a lo material. Todo eso es el Dios Mamón. Pero en Colosenses, déjame ponerme estos lentes. Capítulo, ¿qué te dije? Si me equivoco, perdónenme. Pues sí, ahí es. Ajá, entonces sí. 3:5, gracias. Dice allí. ¿Están listos? Haced morir. Mira cómo comienza ese versículo. Haced morir. En otras palabras, extermina. Eso es lo que quiere decir hacer morir. Hacer morir implica entiérralo. Hacer morir implica deshazte de eso. Hacer morir implica extermina esto. Dice, hacer morir. Pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es lo mismo de codicia, que es, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es qué? ¿Quiere ver qué más fuerte es el Dios Mamón? ¿Lo vemos? ¿Está listo, hermanos, para ver otro versículo más? Que va a desatar tus pensamientos. ¿Vamos listos? No se pierda el mensaje dentro de 15 días. Que Dios lo bendiga. Que Cristo sea el centro de tu vida. Te dije 35 minutos, no más 40 minutos. 35 se te va a quedar todo. Pero hoy te pregunto una cosa. ¿Crees tú en Cristo Jesús? ¿Crees que Jesús vendrá por segunda vez? ¿Cuál es el primer Dios que necesitamos vencer en nuestros hogares? ¿Cómo se llama ese Dios? El Dios Dagón. Dios Dagón. Mate ese Dios. ¿Usted quiere tener menos pleitos en la iglesia? Mate a Dagón en su casa.
¿Sabe cómo era el dios Dagón? Es ese hombre y pez. ¿Han visto esos dioses? Medio pez y medio hombre. Ese es el dios Dagón. Ese es el dios que tenía los filisteos. Y eso trae una historia bíblica. Ahí está escrito en la Biblia. Así es que, hermanos, el segundo dios que tenemos que vencer es el dios ¿qué? Mamón. De ese vamos a hablar dentro de 15 días. No se pierda, mejor no hubiera dicho cuándo.